bueno, estábamos en para qué se necesita un sistema de salud que independiente de los recursos económicos que nosotros tengamos, ¿cierto? Si tenemos cualquier problema de salud, necesitamos toda una infraestructura que nos atienda. Necesitamos los exámenes, necesitamos al tecnólogo, necesitamos al radiólogo, necesitamos a la persona que conduce la ambulancia. Se necesita un sistema y una organización mayor para resolver los problemas sanitarios, ¿ya? Un sistema sanitario incluye servicios y actividades de protección y promoción de la salud, de la prevención de las enfermedades, la restauración de la salud y la rehabilitación y reinserción, ¿ya? Además de todo lo que necesita para su funcionamiento, necesita una mirada integral, ¿cierto? Desde la protección a la salud hasta la reinserción. Que luego, en clases más adelante, vamos a profundizar en cada uno de estos niveles, ¿ya? Pero no solamente en pensar en resolver el problema de salud, ¿cierto? Resolver la enfermedad, sino que cómo damos protección antes de que ocurra el problema. Y cuando ya no pudimos solucionar ese problema, ¿cierto? Y quedaron secuelas, cómo logramos que las personas se reinserten en la sociedad y en su entorno. ¿Cuáles son las características de un sistema de salud ideal? Primero, ser universal, ¿cierto? Entendiendo por esto que universal significa que cubra a toda la población, sin excepción. Segundo, que dé una atención integral, que pase desde la promoción, de la protección a la salud, hasta el último nivel, que es la rehabilitación y la reinserción. Tercero, que sea equitativo en la distribución de los recursos, es decir, que le dé a quien lo que necesita, dar a cada quien lo que necesita. Cuarto, que sea eficiente en el uso de los recursos, en la entrega de las prestaciones, que haga las cosas bien con el menor gasto de recursos. Y aquí tenemos un ejemplo que uno siempre piensa, ¿cierto?, que los países más desarrollados hacen todo súper bien. Bueno, en todas partes hay errores, ¿sí? No existe el sistema de salud perfecto, no existe el hospital perfecto, no existe el médico, ni el kinesiólogo, nadie perfecto, ¿ya? Y en ese espacio de la imperfección es donde están los errores. Y lamentablemente los errores en salud cuestan caro, y no solamente en términos económicos, sino que en años de vida de las personas y en número de vidas. Aquí tenemos un ejemplo que en Estados Unidos entre 44.000 y 98.000 muertes anuales se atribuye que son debidas a errores médicos hospitalarios. Cerca de 100.000 muertes, es un número muy, muy grande, ¿cierto? Nosotros hoy en día, yo tiendo a tomar muchos ejemplos ahora con el tema de la pandemia, pero Estados Unidos lleva más de 200.000 muertos, ¿cierto? Bueno, Estados Unidos en un año normal son cerca de 100.000 personas muertas por errores, ¿ya? Y eso tiene un costo, lógicamente, que en vida y en millones de dólares también, cerca de 29.000, entre 17.000 y 29.000 millones de dólares. Y por otra parte, el 2% de los pacientes que se hospitalizaban en Estados Unidos tenía un proceso evitable, ¿ya? Una situación que era evitable por otros medios antes de llegar a la hospitalización, ¿ya? Entonces ahí también es donde uno ve la eficiencia, donde concentrar los recursos económicos. Ya, otra característica de un sistema de salud ideal es la flexibilidad, ¿cierto? Tiene que ser capaz de ir adaptándose a las nuevas tecnologías, por una parte, a las necesidades que tienen las personas,
para poder ir dando respuesta a ella. Un sistema de salud que no sea flexible es imposible que pueda dar respuesta a las necesidades de las personas y por lo tanto va a dejar de cumplir su función principal, que es producir salud, mejorar el nivel de salud de las personas. Y por último, debe ser participativo. Lo interesante aquí es que no tiene que ser una cosa doctrinaria, sino que las personas tienen que ser los ciudadanos, ¿cierto? La comunidad, participar de alguna manera en la planificación y en la gestión del sistema sanitario. Y hoy en día eso se da mucho en nuestro sistema de salud por medio de la atención primaria en salud, donde la gente participa en los diagnósticos de sus problemas, de la priorización de los problemas y de la priorización también de las alternativas de solución. ¿Cuáles son las funciones que tiene un sistema de salud? Las funciones principales son 4, ¿ya? Es rectoría, creación de recursos, financiamiento y prestación de servicios. Estas son las 4 funciones principales para lo que se crean los sistemas de salud, ¿ya? Y estas funciones dan pie a 3 objetivos, donde el más importante, ya lo hemos repetido, es mejorar el nivel de salud de las personas, producir salud. Y otros 2, no menos importante, es tener capacidad de respuesta, ¿ya? Frente a las necesidades de las personas y ser equitativo en las contribuciones de los usuarios. Vamos a ver una por una las funciones. ¿A qué se refiere la rectoría? La rectoría se refiere a la capacidad única y exclusiva que tiene el sistema de salud de determinar y de generar cuáles son las normas que rige al sistema de salud. No hay una entidad externa que diga cómo va a funcionar el sistema de salud, porque el sistema de salud en sí tiene la capacidad, la función de rector, de regir, de crear la norma, ¿ya? Entonces, generación de normas y políticas, y además de supervisión y control. Ya vamos a ver en el sistema de salud chileno más adelante cómo se llevan a cabo estas funciones, cuáles son las organizaciones que llevan a cabo estas funciones. ¿Ya? Otra función importante es la de generar recursos humanos, ¿sí? Generar también la infraestructura necesaria para cubrir las necesidades que va teniendo la población y adelantarse, mirar en el tiempo y pensar en no solamente los problemas que está teniendo la población hoy día, sino que cuáles son los problemas que va a tener en 10 o en 20 años más, ¿ya? Y de acuerdo a eso, generar la infraestructura y el recurso humano. Y inversión tecnológica, ¿cierto? Uno, el avance de las tecnologías para la distribución de la información, el manejo de la información, pero también para ser más resolutivo, poder determinar más rápidamente y de manera más oportuna si una persona está sufriendo un infarto agudo en miocardio y poder llegar de manera oportuna a dar esa atención, a brindar esa atención. Para eso también se necesita inversión en tecnología. Y eso tiene que ver con la función de generar recursos. Financiamiento. Hay 2 cositas que están acá como en sombra que están al lado de financiamiento y una es la función de pago y de recaudación. Porque el financiamiento no tiene que ver solamente de cómo me financio, sino que de dónde saco el dinero, ¿cierto? ¿A quién le pago? El sistema de salud tiene mucho de compra de servicios, de pago de servicios y de recaudación de cobro, ¿cierto? ¿Cómo se financia? Principalmente a través de impuestos generales, ¿cierto? Recibe un porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto. Anualmente el Estado, ¿cierto?, le entrega al Ministerio de Salud, el administrador, ¿cierto?, un porcentaje del PIB que en Chile está cercano al 6%,
esos vendrían siendo los impuestos generales, ¿sí? Lo que recauda el Estado a través de todos los impuestos que cobra, le entrega, y de lo que gana el Estado, le entrega un porcentaje al sistema de salud, al Ministerio de Salud. Por otra parte, las cotizaciones obligatorias, lo que le pagamos a FONASA o lo que le pagamos al ISAPRE, en el caso de los seguros privados. Y un tercer, un cuarto elemento dentro del financiamiento es el gasto de bolsillo. Ese gasto que hacen las personas, ¿cierto? De su bolsillo, literalmente, cuando tienen que pagar el copago en la consulta médica o cuando tienen que comprar los medicamentos porque no se los cubría la ISAPRE o porque no se los daban en el hospital o en el consultorio. Es el gasto de bolsillo, entonces se compone de estos cuatro elementos: los impuestos generales, las cotizaciones obligatorias, los seguros privados, que han florecido mucho en el último año. Los seguros privados son seguros complementarios a las cotizaciones obligatorias, ¿cierto? Y el gasto de bolsillo. Y la cuarta función es la prestación de servicios. Función importante del sistema de salud, ¿cierto? Si no presta servicio, no tiene mucho sentido lo que hace anteriormente. Y en este caso, la prestación de servicio puede ser individual o institucional. Yo, kinesióloga, puedo tener mi propia consulta, ¿cierto? Y presto mis servicios a la comunidad como individuo, o puedo ser parte de una institución, de un hospital, de una CESFAM, de una clínica, etc. Y esta prestación de servicio, además de ser individuales o institucionales, también pueden ser públicas o privadas. Yo puedo pertenecer a una clínica privada o puedo pertenecer a la red de Sistema Nacional de Salud, ¿cierto? De Servicio Nacional de Salud, que es la red pública. No confundir sistemas de salud con Servicio Nacional de Salud. Yo recién lo hice, pero fue la palabra. Sistemas de salud es toda esta organización de la que yo le estoy hablando, y en Chile funciona la red de Sistema Nacional de Salud, que es la red pública de salud. Uno tiende a enredarse con esas dos palabras. Para clasificar los sistemas de salud hay distintas formas. Va a depender de qué cosa nosotros estemos mirando, de qué características del sistema de salud estamos mirando para clasificarlo. Podemos decir que, de acuerdo a cómo se organizan y de cómo proveen el servicio, podríamos decir que son, según la protección social, podríamos decir que son públicos o privados, o de cómo administran la demanda y la producción de servicios, podríamos decir que son sistemas de mercado, sistemas burocráticos, o según el flujo de recursos económicos que tengan. ¿Ya? Distintas formas de clasificar. Nosotros vamos a ver aquí las que tenemos, que son los modelos de en cuanto se crearon los primeros sistemas de salud. Lo que le hablaba antes, el de Bismarck del año 1883, es cuando parte, pero cuando forma parte de este estado de bienestar que es alrededor de la Segunda Guerra Mundial, que se consolida ya de manera más importante. Pero previo a eso ya venía gestándose este modelo, ¿ya? ¿Cuáles son las características que tiene? Que la afiliación es obligatoria, o sea, yo no tengo opción, si soy trabajador, a no tener este sistema, ¿ya? Afiliación obligatoria como parte de la seguridad social. Y el financiamiento, principalmente de lo que cotizaban los trabajadores, y otra parte del financiamiento provenía directamente del Estado. Digo provenía porque hoy en día ninguno de estos modelos está tan claro o tan único como lo que nosotros estamos viendo aquí. Esto es cómo se crearon. Los fondos eran, los seguros, ¿cierto? Eran autónomos regulados por el Estado. Esto quiere decir que habían varios seguros, ¿cierto? Que cada uno funcionaba con sus reglas, pero siempre y cuando cumpliera con las directrices del Estado, regulados por el Estado. Y gran cantidad de aseguradoras. Imaginémonos que aquí tenemos, para que nos orientemos un poco en el caso chileno, tenemos FONASA, tenemos ISAPRE-A, ISAPRE-B, ISAPRE-C, pero en gran cantidad.
¿ya? La cobertura variable, ¿ya? O sea, en algunos casos cubre, por ejemplo, eh, eh, 40% de las enfermedades crónicas, no el 100% de las enfermedades crónicas, y también varía según las edades y los riesgos de las personas. Donde más se utiliza este modelo son en los países del norte perdón, en Alemania, en Holanda, en Francia, ¿ya? Pero cada vez más este modelo de Bismarck, el modelo bismarckiano, ha tenido gran afluencia de mayores aseguradoras privadas, ¿ya? En el caso de Alemania, el 15% de los pacientes que son, perdón, de los trabajadores que son trabajadores independientes, no tienen un seguro del 100%, ¿ya? Tiene cobertura en hospitalizaciones y en exámenes complejos, pero en lo que es ambulatorio y exámenes simples no tienen cobertura, ¿ya? Esto varía de acuerdo a cada país, no en todos los casos son iguales. El segundo, más conocido como el de Beveridge, que Beveridge hizo un informe post Segunda Guerra Mundial para ver cuál era la situación de necesidad en el Reino Unido, ¿cierto? Y él concluyó que lo que tenían, lo que ya habían iniciado como un, un preámbulo del Sistema Nacional de Salud, ¿cierto? Necesitaba extenderse ese seguro, que lo que ellos hablan desde la cuna hasta la tumba, es decir, a lo largo de todo el ciclo vital, ¿ya? Y que se debe y que se financia mediante impuestos generales y es universal sin selección adversa. Esto quiere decir, o sea, no porque usted llegó primero, lo vamos a tener primero, sino que tiene que ver de acuerdo a la gravedad. No hay selección adversa porque ahí puede dejar a gente afuera que requiera más la prestación, por lo tanto aquí hay cabida a las listas de espera. Un sistema prestador único, el National Health Service, y el desarrollo privado complementario cada vez mayor, ¿ya? Esto antiguamente casi no existía desarrollo privado, pero es cada vez mayor, sobre todo por la generación de listas de espera, ¿ya? Y los médicos privados son prestadores en red del Sistema Nacional de Salud, National Health Service. Es decir, usted puede tener su consulta si usted es un médico, pero usted tiene que trabajar para rendir cuentas al Sistema Nacional de Salud. No se manda solo en el fondo, ¿ya? Y de acuerdo a eso van recibiendo también su remuneración. Principalmente el Reino Unido tiene este sistema, que son los que lo crearon, ¿cierto? Y los del norte, los países del norte de Europa, Dinamarca, los países escandinavos. Y este es un modelo que nuestro modelo chileno tiene algunos elementos de este y que es el que mejor ha funcionado a nivel mundial, en el sentido de que da mayor satisfacción a los usuarios, a pesar de que en las últimas décadas ese nivel de satisfacción ya no es tanta como solía ser antiguamente. Y eso se da por otros temas más bien de orden político y otras cosas. Tercero, el modelo Semachko, que imperaba en la ex Unión Soviética y los demás países que tienen socialismos reales, donde se financia por medio de impuestos generales y hay un único prestador que es el sistema público. Aquí no existe el sistema privado. Y la planificación y toda la gestión es centralizada, o sea, en el sistema público, que es la única alternativa de atención en salud. Como les decía, hay varias formas de clasificarlo. Acá vamos a ver una comparación de acuerdo a algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cómo concibe la salud? ¿La concibe como un derecho o la concibe como un bien de consumo? ¿Ya? En el caso de los seguros sociales, que son más bien estos que estábamos hablando, el de Bismarck y el de Beveridge, que es el del National Health Service, entienden a la salud como un derecho, ¿ya? O un bien tutelado por poderes públicos, ¿ya? El Sistema Nacional de Salud
también entiende la salud como un derecho y, sin embargo, el modelo que impera en Estados Unidos entiende la salud como un bien de consumo, ya no lo entiende como un derecho, ¿ya? En cuanto a las garantías del Estado, en los seguros sociales, como el de Bismarck, eh, el Estado, el seguro es entregar prestaciones sanitarias, ¿ya? Y en el Sistema Nacional de Salud en inglés es entregar la prestación y además financiarla, ¿ya? O sea, gratis. El National Health Service entrega la prestación y usted no paga nada, ¿ya? En el de Bismarck, no necesariamente. Recuerden que delante les decía que en el de Bismarck, dependiendo del país, había cobertura para algunas patologías, pero para otras no. Los trabajadores que eran independientes tenían cobertura en los exámenes complejos y en la atención hospitalaria, pero en otras cosas menos complejas no tienen cobertura. Por lo tanto, ahí no hay gratuidad en la atención. Si se va a atender por otra cosa, tiene que pagarlo, ¿ya? Y en el modelo de libre mercado, en cuanto a la garantía del Estado, las prestaciones sanitarias financiadas por el Estado es solo en casos concretos, ¿ya? Y en general, los casos concretos son cuando hay riesgo viral, ¿ya? Por otras cosas, no hay cobertura del Estado. ¿Cómo se financian los seguros sociales? Bismarck, a través de cuotas obligatorias, que ya lo decíamos, y a través de impuestos generales. El Sistema Nacional de Salud a través de impuestos y contribuciones complementarias por seguros sociales, que eso cada vez es más frecuente, cada vez hay más contribución complementaria, seguros complementarios, ¿ya? Y en el de libre mercado es privada y voluntaria. Y para algunas situaciones en particular, hay cofinanciamiento de los trabajadores y los empresarios. Tienen sus propios seguros de salud las empresas, ¿ya? En cuanto a la cobertura, los seguros sociales, Bismarck, los trabajadores y las personas dependientes de ellos están cubiertos. O sea, no solo el trabajador, sino que todas sus cargas. En el Sistema Nacional de Salud, no importa que usted esté afiliado, o sea, que usted tenga trabajo o no tenga trabajo, va a tener cobertura igual. Esa es universal para todos, independiente de su calidad contractual, digamos, ¿ya? Y en el de libre mercado, la cobertura es lógicamente para el asegurado, para el que paga el seguro, ¿cierto? Bueno, y vinculación, bueno, es más complejo lo de la vinculación con los proveedores, no nos vamos a saltar. La OMS también tiene su propia forma de clasificarlo, lo vamos a ver así someramente, de acuerdo a la gobernanza, que son las formas en cómo los gobiernos, ¿cierto?, logran conseguir sus fines. Cuáles son las acciones políticas que utilizan los gobiernos para conseguir sus fines. Los fines de los gobiernos tienen que apuntar hacia la equidad, ¿cierto?, a dar cobertura idealmente universal, a garantizar la accesibilidad y la calidad, y respetando siempre los derechos de los pacientes. La forma en que eso se hace se llama gobernanza, y esa es una forma que tiene la Organización Mundial de la Salud de clasificar a los sistemas de salud, de acuerdo a cómo hacen las cosas, de acuerdo a de cómo se financia, también del el uso, la cantidad de recursos humanos por la población que tienen, ¿cierto?, al manejo de la información, al conocimiento, a si hacen o no hacen investigación, al cómo proveen los servicios, qué hacen en cuanto a mejorar los sistemas de salud, perdón, los estados de salud y el nivel de desarrollo de las personas, qué tan equitativos son, y cómo tratan el tema de los medicamentos, ¿sí? Si los medicamentos los entrega el sistema de salud de manera gratuita o no, etc. Y al uso de la tecnología. En esta imagen tenemos una imagen de la relación que hay entre la carga de enfermedad y la fuerza laboral a nivel mundial, que es una de las formas que viene de clasificar la Organización Mundial de la Salud a los sistemas de salud.
ya en cuanto a los recursos humanos. Y nos damos cuenta, en el eje X tenemos el porcentaje de carga mundial de la enfermedad y en el Y tenemos el porcentaje de fuerza laboral mundial. Y nos damos cuenta que los países que tienen mayor carga de enfermedad, como África, el sudeste asiático, tienen la menor concentración de fuerza laboral mundial. Es decir, tienen más carga de enfermedad, pero tienen menos personal trabajando en los sistemas de salud. Ya tienen menos per cápita, menos profesionales, menos equipo de salud para satisfacer las demandas de una población que está más enferma que la otra. Si comparamos con América, principalmente América del Norte, ¿cierto? Es que tiene la mayor concentración de la fuerza laboral mundial, ¿ya? Que quintuplica o sextuplica, o incluso más, la de África, ¿ya? Tiene mayor concentración de personal sanitario para una carga de enfermedad reducida. El porcentaje de la carga de enfermedad en América está alrededor del 10 al 15%, concentrando un 35 a 40% de la fuerza laboral. Si eso lo comparamos con África, que tiene un 25%, alrededor de un 25% del porcentaje de la carga de enfermedad, con menos de un 5% de la fuerza laboral. ¿Ya? Seguido de América está Europa, que concentra entre un 15 y un 20% de la carga de enfermedad a nivel mundial y entre un 25 a un 30% de la fuerza laboral. ¿Ya? Y hay un ejemplo muy gráfico, que es de los médicos etíopes. Hay más médicos etíopes en Estados Unidos que médicos etíopes trabajando en Etiopía. ¿Ya? Y ese es un grafica, esto que yo les estoy comentando acá. Y a nivel mundial hay un déficit aproximado de 7 millones de trabajadores de la salud. ¿Ya? Para poder satisfacer de buena manera las demandas de la población, se necesitan 7 millones más de personas trabajando en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud. ¿No? Ya, la siguiente imagen lo que nos muestra es en el eje X la esperanza de vida al nacer en años y en el eje Y el Producto Interno Bruto per cápita, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a ver es que en la medida que aumenta el Producto Interno Bruto, ¿cierto? O sea, aumenta el PIB per cápita, aumenta también la esperanza de vida, ¿ya? O sea, nos da la idea de que hay una relación directa entre los países que tienen más recursos económicos y que su población tiene mayor esperanza de vida, ¿ya? Sin embargo, podemos ver también que cuando en el eje Y estamos entre los 0 y los 40.000 dólares. Cuando pasamos los 5.000 dólares, esa variación entre la esperanza de vida y los dólares per cápita ya no es tan abrupta como antes de los 5.000 dólares. Ya es un poco más sostenida. Ya no hay un ascenso brusco, sino que se mantiene más bien una meseta. Ya es probable que eso se deba a que cuando ya se sobrepasan los 5.000 dólares per cápita, ¿cierto? Los sistemas de salud ya se hayan organizado bastante bien como para otorgar un buen nivel de salud a la población. Digo buen nivel, no digo el mejor nivel de salud, porque no hay un país que yo les pueda decir es el mejor modelo, y en esta población realmente se hace todo lo que se puede hacer para mejorar el nivel de salud de las personas. No, o sea, en todas partes hay déficit. ¿Ya? Si nosotros tomamos el ejemplo que decíamos que tiene que tener un sistema de salud para ser ideal, no hay ninguno que sea ideal. ¿Ya? Entonces aquí, en la medida que aumenta el ingreso per cápita, aumenta el nivel, la esperanza de vida de las personas, pero sobre los 5.000 dólares, parece ser que ese aumento de la esperanza de vida no es tan abrupto. Ya se mantiene.
Y esto independiente, aquí hay una comparación entre el año 1975 y en el año 2005, ¿sí? Y la tendencia es más o menos similar. Y se muestran algunos países en donde están muy alejados de la media. O sea, no siguen esa tendencia, que son los países más outsiders, que ahí uno tendría que analizar cómo se hizo el estudio para ver cuál es la explicación que se da a eso, y no vamos a entrar en ese detalle en esta clase. Cuando hablamos de países de ingresos altos, medianos o bajos, ¿cierto? Esto es para que entendamos un poco cuando estamos hablando de qué estamos hablando. Ingresos bajos, según el Banco Mundial en el año 2019, al corte de julio del año 2019, es aquellos que tienen menos de 1.025 dólares, ¿ya? Anuales. Ingresos medios bajos entre 1.026 y 3.995, o sea, entre 1.000 y 4.000 dólares aproximadamente. Ingreso medio alto entre 3.996 y 12.375. Y medio alto, perdón, aquí es alto. Repetí medio alto, pero este es el último es alto. Ingresos altos es un país que tiene sobre 12.376 dólares per cápita anuales. ¿Ya? Y esto es importante porque de acuerdo a cuál sea el PIB es lo que los países gastan, ¿cierto?, en salud. Y en esta gráfica vemos el ejemplo de varios países y lo que gastan los gobiernos, los estados más bien, los estados en dólares como parte del gasto obligatorio que se hace, ¿cierto? Hablábamos que había distintas formas de financiar y que una parte del financiamiento proviene de lo que el Estado da directo al sistema de salud. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a mirar que tenemos el caso de Bélgica, esto es para el año, esta gráfica está entre el año 2005 y 2018, en el caso de Bélgica, el año 2018, que ha ido aumentando progresivamente su gasto per cápita en salud, son 3.820 dólares. Ya, si comparamos con Brasil, que se ha mantenido más o menos estable entre el año 2005 y el 2018, gasta 551 dólares per cápita, como 7 veces menos, ¿no? 6 veces menos. Canadá, 3.466. Islandia, 3.500. Alemania, 5.056 y siempre aumentando, la tendencia es aumentar. Dinamarca, 4.400, estoy nombrando los países que más gastan. Estados Unidos gasta 8.949 dólares. El país que más gasta en salud per cápita es Estados Unidos. ¿Ya? Y Chile está alrededor de los 1.200 dólares per cápita. ¿Ya? No estamos tan mal como Brasil, ¿cierto? O como Sudáfrica, que gasta 460 y que no ha aumentado el gasto per cápita en los últimos años. Pero estamos bastante lejos de los países más desarrollados, que son los que más gastan en salud y que también son los que tienen mejores indicadores. Ya, eso lo vamos a ver después. Y en la siguiente gráfica vemos una comparación, pero del gasto total en salud que hacen los gobiernos. ¿Ya? O sea, el gasto que se hace desde el Estado directo, como PIB, el gasto que se hace por las cotizaciones de las personas y el gasto de bolsillo. ¿Ya? Esos tres elementos. Y aquí vemos que Chile está sobre los 2.000 dólares, sumando todos esos ingresos. Ya, por sobre México, que México está alrededor de los 1.000 dólares per cápita, pero si nos comparamos con los mismos países que estábamos viendo delante, lógicamente que estamos bastante más bajos, estamos segundos después de México. Esto, para los que estén aburridos, pueden ir construyendo sus propias gráficas. Uno puede ir eligiendo los países en que quiera que aparezcan en los gráficos. Esto se hace en la página de la OCDE, se hacen estos grafiquitos.
no puede mirar todas las indicadores que uno quiera sobre salud, sobre todas las materias, pero yo obviamente que me interesan las de salud. Entonces, en este gráfico que yo construí, comparándonos con los países más desarrollados, estamos bastante lejos, ¿cierto? Gastamos un poquito más de $2.000. Japón está más o menos los $3.800, al igual que Italia. El promedio de la OCDE está en los $4.000, ¿ya? Y Estados Unidos se dispara, ¿cierto? Decíamos que el PIB era sobre 8.000, pero en el gasto total en salud per cápita de Estados Unidos está sobre los $10.000. ¿Ya? O sea, el delta de los $2.000 más o menos, que está entre los 8.000 que contribuye el Estado, los otros 2.000 lo hacen los propios contribuyentes. Problemas que enfrentan los sistemas de salud en la actualidad, ¿cierto? Primero, el aumento de los costos. Cada vez es más caro la salud porque el nivel de especialización aumenta, los médicos están más preparados, más especializados, hay mayor tecnología y eso aumenta el costo. Por una parte, el aumento del costo sanitario, ¿cierto? Lo otro es el problema de reparto en los recursos, problemas de guía. Siempre existe este problema porque hay gente que consulta más, ¿cierto? Recibe más prestaciones y hay otra que por territorialidad, por lenguaje, por nivel cultural, no consulta, y ahí hay un problema primero de acceso y segundo de cómo llegar con las prestaciones de salud a donde la población la necesita, ¿cierto? Entonces ahí hay un problema de equidad en el reparto de los recursos, asociado al de accesibilidad que les comentaba recién. Escasez de personal, ya lo veíamos, hay 7 millones de déficit de personas a nivel mundial, y eso es mayor en los países menos desarrollados, con menos ingresos. Las patologías dependientes de los cambios de los estilos de vida. Tenemos un perfil preponderante a nivel mundial que tiene que ver directa relación con los estilos de vida, y eso es un desafío para todos los sistemas sanitarios. Además, algo que no lo tenemos aquí puesto, pero que se viene en el futuro, son las patologías derivadas del cambio climático. ¿Ya? Y eso también va a poner en jaque a los sistemas de salud. Soluciones que se han empleado hasta ahora: la descentralización, ¿ya? Lo que yo les hablaba antes de lo que ha ido cambiando más en la actualidad en el sistema británico, en el sistema del Reino Unido y en los sistemas, bueno, países del norte, principalmente el norte de Europa, es ya que no sean tan centralizadas las prestaciones y el manejo de los recursos en lo que era propiamente estatal, sino que se ha ido, por un lado, descentralizando hacia las regiones, a comunidades más pequeñas, y entregando también el manejo a lo privado. Ya el sistema público le ha sido muy difícil poder organizar y soportar la demanda de prestaciones. Por lo tanto, cada vez ha ido entrando más fuertemente el sistema privado a satisfacer esas demandas no satisfechas. Aumentar los copagos. Les mostraba yo el caso de Bélgica, ¿cierto? Y de Alemania, donde hay fuerte, las coberturas no son tan grandes en algunos casos, en algunos tipos de patología. Entonces eso ha obligado al sistema sanitario a aumentar los copagos, es decir, yo le puedo prestar la atención, pero tiene que haber un financiamiento personal asociado, ¿ya? Y la competencia, y aquí cuando hay competencia, más presencia del sector privado, ¿sí? Que ofrecen menores precios, mayor resolutividad, menos tiempo, etc. Y esto es un fenómeno a nivel mundial, principalmente en Europa. Hoy en día, como les decía, los modelos clásicos, como los estábamos describiendo, ya no son tan nítidos, ¿ya? Sino que son más bien mezclas de algunos elementos buenos de un sistema y algunos elementos buenos del otro
del otro sistema o del otro modelo. Bueno, y para poder dar respuesta a estos problemas, ¿cierto? Es un desafío encontrar un equilibrio más sostenible entre la ética y el financiamiento, porque siempre cuando hay que hablar de financiar, está en juego la ética, ¿cierto? Cuando nosotros le exigimos a una persona un copago por salud, si entendemos que la salud es un derecho, mirábamos en los casos de los países europeos, entienden a la salud como un derecho. Sin embargo, en muchas prestaciones hay que tener copago. Entonces, ahí es complejo enfrentar esas situaciones y diseñar estrategias que den respuesta manteniéndose dentro de un marco ético, ¿cierto? Porque también la ética va a depender de qué es lo que nosotros consideremos que es ético. Hay algunos principios básicos que ustedes lo están viendo, lo van a ver ahora en bioética, la ética asociada a lo biológico. Pero bueno, ese es tema para otra clase, otra discusión. El desarrollo de mejores estrategias para organizar o dirigir la diversidad de proveedores, ¿cierto? Organizar a los proveedores, ponerle reglas fijas, claras, exigirle estándares de calidad y de cobros, etc. Asegurar la mejor coordinación entre los servicios sociales y de salud. Nosotros entendemos que los servicios sociales deben estar siempre muy cerca de los servicios de salud, pero no siempre eso es así, y muchos problemas de salud tienen, sus soluciones pasan por lo social, así que se necesita mayor complementariedad de estas dos áreas, ¿ya? Y eso, como ven, esto no son situaciones a nivel nacional, sino que son situaciones a nivel mundial. Estos desafíos que yo les estoy hablando en lo que se ven enfrentados los sistemas nacional, los sistemas de salud a nivel mundial, no en Chile. Eliminar las barreras de acceso, obviamente si tenemos problemas de accesibilidad, ¿cierto? Hay que eliminar las barreras de acceso, organizar los mecanismos de financiamiento combinado, porque tal parece que el mecanismo de financiamiento exclusivamente estatal no da abasto, ¿ya? Si ustedes se fijan, Estados Unidos que gasta $8.000 per cápita y no tiene los mejores estándares de salud tampoco. Entonces, el tema de recursos, de cuánto se gasta, eh, es importante. Nosotros veíamos delante que cómo aumenta la esperanza de vida, ¿cierto? En la medida que aumentan el gasto del PIB. Pero no es lo único, es cómo se organizan también, es cómo se gastan esos recursos, ¿sí? Etc. La expansión de los servicios de salud hacia el área más deficiente, a las zonas rurales, a las zonas, a veces ni siquiera zonas rurales, sino que zonas urbanas, pero con poblaciones que son inmigrantes o que tienen un nivel educacional muy bajo. Entonces, todas esas son barreras a las que se tiene que enfrentar el sistema. Y hay que expandir los servicios de salud a estas personas también. Mejorar la calidad de los servicios que se les proporcionan a las comunidades más marginadas, en general a todas, pero con empezar especial énfasis en las comunidades más marginadas. El aumento de la cobertura de otros servicios sociales que afectan la salud, como por ejemplo la educación, ¿cierto? Tal parece ser que la educación, mientras mayor el nivel de educación, parece ser que es factor protector frente a los problemas de salud, ¿ya? Y eso también hay que poner el foco ahí. Y en cuanto a la PS, que es una de las áreas de desarrollo que nosotros queremos inculcar en ustedes, ¿cuáles son los desafíos para el sistema de salud? En la PS, orientar los recursos de una sociedad en función de las necesidades de salud de sus ciudadanos, ¿cierto? Potenciar la participación era uno de los elementos importantes de un sistema de salud ideal, ¿ya? Y la participación, las necesidades de salud no pasan solamente por lo que dice el perfil epidemiológico, también pasa
cómo priorizan las personas sus problemas, ¿cierto? Entonces, organizar los servicios de atención en torno a las necesidades de la gente y de las comunidades, ya, escucharlos. Segundo, aprovechar servicios y sectores más allá de la atención de salud para proveer y proteger la salud con mayor efectividad. ¿Ya? No solamente las instituciones de salud sirven para proveer salud, también hay que vincularse con el resto, con el intersector. Establecer mecanismos de financiamiento sostenible y equitativos para la cobertura universal. Ya conversamos un poco de eso. E invertir en liderazgo efectivo de la sociedad entera. En el caso particular de Chile, nosotros somos muy pobres en liderazgo y en liderazgos comunitarios, por distintas razones, ya, pero los liderazgos que nosotros tenemos son muy precarios y eso juega en contra cuando uno quiere organizar a la comunidad para trabajar por tu salud. 4 pilares de lo que se cree que son importantes para la renovación de la atención primaria. 4 reformas o 4 pilares claves para la renovación de la APS, según la Organización Mundial de la Salud. Primero, son reformas de cobertura universal para mejorar la igualdad, la equidad en salud. Más que la igualdad, la equidad en salud. A llegar a todas las personas. Cobertura universal. Reformas en la prestación de servicios para lograr que los sistemas de salud se centren en las personas, ¿ya? Y no se centren en las prestaciones, porque muchas veces nos centramos en las prestaciones, ¿ya? Y no en el que recibe la prestación. Reformas de liderazgo, lo que decíamos recién, para que las autoridades de salud también sean más confiables, crear vínculos entre las autoridades de salud y los líderes comunitarios, para así llegar a mayor cantidad de población y lograr mayor adherencia. Y reformas en políticas públicas para promover y proteger la salud de las comunidades. ¿Ya? ¿Por qué se habla de la reforma en políticas públicas? Porque en general las políticas públicas todavía apuntan hacia la enfermedad y no a su prevención. Y cuando nosotros queremos tener una población sana, lo primero que tenemos que hacer es promover los estilos de vida saludables, mantener la salud positiva, que de una posición neutral nos desplacemos hacia una posición de salud positiva y no al revés, no hacia la pérdida de la salud. Creo que me extendí más de lo que tenía presupuestado, pero bueno, esa era la clase 1. Ya, espero que les haya quedado claro. Si hay dudas, las comentamos luego en el aula virtual. Que tengan un buen día.